Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es domingo 9 de enero y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, del 15 al 16 y del 21 al 22. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como la gente estaba expectante y se preguntaban si no sería Juan el Mesías, Juan declaró públicamente: Yo os bautizo con agua, pero ya viene el que es más fuerte que yo, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Después de bautizar Juan al pueblo y a Jesús, aconteció que mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy se celebra precisamente en la Iglesia Universal el bautizo de Jesús. ¿Sí? Valga la pena aclarar, porque nosotros ves que no tenemos la información necesaria, nos dejamos meter los deditos a la boca y nos sacan de nuestra fe, ¿cierto? Entonces nosotros decimos en el credo, creemos en un solo bautizo, ¿cierto? Eso lo decimos en el credo de Nicea, ¿sí? El credo completo, el que llaman el credo largo, ¿sí? Entonces, en un solo bautizo creemos, ¿sí? El que recibiste tú en tu día del bautismo, cuando eras bebé. En ese creemos. Los hermanos separados, entonces, hacen su iglesia y empiezan a decir: vengan para acá, que es que van a ser a ustedes bautizados en la nueva iglesia, ¿cierto? Entonces yo recuerdo una amiga que tuve muy cercana que una vez me mostró y me dijo: ay, aquí yo fui, aquí fue donde yo nací. Y cuando yo vi la casa y dije: ay, tú viviste acá, era un garajito pues donde se congregaba esa iglesia cristiana. Y dijo: no, es que aquí esta es una iglesia, una iglesia nuestra cristiana, y aquí fue donde yo nací, dijo ella. Entonces, ella que había sido católica, entonces según ella nació, porque ese día se bautizó, entonces ahí sí nació para Dios, ¿no? Entonces, pues, miren pues lo que pasa con nosotros, por falta de información, ¿sí? Jesús tenía que hacerse bautizar. ¿Por qué si Jesús se hizo hacerse bautizar si al fin y al cabo es Dios encarnado? ¿Sí? Pero es que recuerden una cosa, Jesús se hizo hombre. Y como hombre tiene que regirse a las normas, a las leyes divinas. Entonces, a Juan lo mandó a bautizar. ¿Quién? ¿Quién mandó a bautizar a Juan? Pues Dios. Por eso es que después les pregunta a Jesús a los fariseos: bueno, díganme ustedes, ¿sí? ¿Lo que hace Juan lo hace por él o lo hace por Dios? Esa es una pregunta espectacular. Nosotros entonces tenemos los sacramentos porque la iglesia se lo inventó o porque Dios lo mandó. Tú tienes que tener una bendición sacramental en tu matrimonio porque se lo inventaron los curitas en el siglo X o porque fue que Dios lo mandó y Jesús instituyó el sacramento del matrimonio, es decir, le dio una categoría de sacro al matrimonio a partir de ese momento. Sí, entonces es por eso. Por eso es que les he dicho a ustedes que nosotros, a diferencia de nuestros hermanos separados, tenemos la vida sacramental y esa vida sacramental fue mandada por Dios. Juan no está haciendo lo de Juan por Juan. Sí, pero los fariseos no quisieron decirlo. Sí, entonces nosotros podemos preguntarles a nuestros hermanos separados que tanto nos critican: bueno, ¿ustedes creen que nosotros nos bautizamos porque nos lo queremos o porque Dios así lo mandó? Y lo podemos decir con toda certeza: Dios lo mandó. Y mandó a bautizar a los bebés para que de ellos saliera la herencia y que eran limpios del pecado original desde que eran bebés. Sí, esa es la esencia del bautismo, no es la conciencia. La conciencia, yo no soy bautizado y la gracia llega a mí porque yo le pongo conciencia. No, la gracia por gracia. La gracia por gracia llega, porque es de Dios la gracia, no es porque yo la vuelvo gracia, no es Dios. Entonces no es porque es mi conciencia, no, es que está ahí. Listo, y eso yo pues, cuando les hablo a ustedes siempre del bautismo, les hablo siempre a ustedes sobre el sacramento matrimonial. El sacramento matrimonial te da la gracia. Sí, ahora con el bautizo, ¿qué pasa? Que yo, a pesar de que estoy bautizado, puedo entrar en una vida pecaminosa. Entonces se pierde la gracia. Yo estoy limpio. Pero entonces voy creciendo como niño sigo siendo limpio, pero voy creciendo y se me va metiendo la malicia. Entonces ya miento o ya robo,
le quito el lapicerito bonito a mi compañerito, la muñequita, el carrito, y ya se mete en mí el pecado. Entonces, desafortunadamente voy perdiendo la gracia con que había sido revestido mi espíritu por el bautizo. Lo mismo pasa porque entonces todo el mundo dice, no, es que es la misma que uno se casa, porque yo veo que los matrimonios también son casados por la iglesia y mire que están peor que los otros. Y dice, pues claro, ¿por qué razón? Porque no han conservado la gracia. Porque el Señor entonces está con sus mentiritas. Porque el Señor hace negocios ilícitos. Porque mienta, porque roba, porque la señora es chismosa, porque la señora es resentida y entonces no cuida su vida espiritual y por ende entonces su matrimonio. Entonces se contamina el matrimonio y empiezan a tener contiendas y dificultades. ¿Por qué? Porque se ha perdido la gracia. El día del matrimonio, igual que el día del bautizo, fueron revestidos de la gracia, pero como no supieron administrarlo, se perdió. ¿Sí? Entonces aquí es muy bonito esta enseñanza que nos deja en el día de hoy el bautizo de Jesús, que Jesús tiene que hacer lo que está mandado por Dios. Tú debes casarte porque está mandado por Dios, debes consagrarte porque está mandado por Dios y debes conservar la gracia porque está mandado por Dios. Si estás en pecado tienes que ir a limpiarte. Sí, la forma de limpiarte una vez que lo has hecho con el bautizo, entonces es con la confesión, con el confesionario. Entonces tienes que ir a limpiarte ante el sacerdote, como estaba dicho antier, al leproso, ve y que quede constatado con el sacerdocio la limpieza que hizo Jesús. Entonces Jesús también nos limpia, ¿cierto? Nuestro arrepentimiento, pero se necesita que lo haga por medio del sacerdote. ¿Sí? Y así podemos entonces recibir la comunión, y en la comunión recibimos la gracia y entonces seguimos en un matrimonio adecuado, en un matrimonio bien estructurado, en un matrimonio justo, en un matrimonio lleno de bondad, de compasión y de todas las virtudes que se necesitan para vivir una vida en armonía, que es como de ser la vida del cristiano, la vida del creyente, ¿sí? Que es una vida correcta, un matrimonio correcto para vivir correctamente y tener un matrimonio en paz. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.